Hola, les saludo en el nombre del Señor, esperando que todos se encuentren seguros, en paz y confiando en el Señor en este tiempo de cuarentena. Sabemos que son tiempos difíciles, pero la palabra de Dios no puede ser censurada, ni tampoco la activación de la Iglesia de Jesucristo haciendo el papel que Dios le ha comisionado. En esta ocasión me gustaría establecer unas bases fundamentales acerca de lo que es la voluntad de Dios. Para ello le voy a pedir que me acompañe en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Un pasaje de la Biblia muy conocido. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta escritura nos servirá como fundamento para lo que vamos a desarrollar en esta ocasión. Aquí se nos habla de la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es aquello que nosotros, al hacerlo, encontramos lo que está escondido muchas veces en el corazón de Dios en cuanto a su bondad, su misericordia para nosotros. Y hay un valor grande cuando nuestra prioridad es el hacer la voluntad de Dios, es decir, es a esto que le debemos de dar valor más que a cualquier otra cosa, conocer su voluntad y hacer su voluntad. Es común oír en nuestra cultura aquella frase que dice, que piadosamente la usa mucha gente, que dice que se haga la voluntad de Dios. Pero pregunto, ¿cuántos de nosotros en verdad creemos que Dios tiene un mejor plan o una buena voluntad para nosotros, para que digamos eso? Tristemente, la frase que se haga la voluntad de Dios muchas veces esconde detrás de ella una mentalidad de pasividad y de abandono personal al destino. Dicen, lo que será, será. Por lo tanto, ¿por qué calentarnos la cabeza? ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué preocuparnos? Si no somos responsables, pues al final ya todo está arreglado. La predestinación ya se hizo, Dios ya escogió, Dios ya decidió, por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer es decir que se haga la voluntad de Dios. Esta clase de razonamiento y declaración es un errado concepto de Dios mismo. Este no es el Dios de amor, el que nos ama, el que nos llama a que conozcamos su voluntad. Entonces, pero no solo podemos creer en Dios, también tenemos que ir más allá, que es conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. Es cierto que la voluntad divina es buena, pero no quiere decir por eso que nos caerá automáticamente del cielo la buena voluntad del Señor, porque solemos decir que se haga la voluntad de Dios.
Otra frase que es común, pero que muchas veces la gente no sabe qué es lo que está diciendo, es aquella frase que se usa donde las personas acostumbran a decir que Dios es bueno. Lo único con esta declaración es que si alguien no hace la voluntad de Dios, ¿cómo puede decir que Dios es bueno? No sabe lo que está hablando. Si no estoy de acuerdo con aquello que es voluntad de Dios, si no estoy ligado a esa voluntad, si no estoy en acuerdo con sus propósitos, ¿cómo puedo decir que el Señor es bueno? Se fija entonces que a veces hablamos de lo que no sabemos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos definir su voluntad como aquello que es su deseo, su plan, su propósito. Ahora, cuando usted lee en la Biblia la palabra voluntad de Dios, en el griego hay dos palabras para voluntad, cada una con su propio significado. Entonces, aclaremos esto. El significado de la primera palabra en el griego para voluntad de Dios es un deseo o anhelo profundo de su corazón. Esta voluntad está relacionada directamente con el bienestar de todos los hombres. Esta voluntad puede ser rechazada, ya que requiere el discernimiento y la cooperación humana. Muy bien, esa es una definición de la palabra en la Biblia, voluntad de Dios. La segunda es, cuando usted lee voluntad de Dios, usted en otros casos verá que el significado es el siguiente: un dictamen soberano, un propósito irrevocable, que ocurrirá con total certeza. Esta es la voluntad de Dios que de ninguna manera variará o cambiará. Está ya establecida, que así será. Leamos una vez más lo que leímos en Romanos capítulo 12. Ahí se nos habla de cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, y se nos exhorta por las misericordias de Dios a que presentemos nuestros cuerpos, dice la Biblia, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice vuestro culto racional, está diciendo esto es lo que le corresponde al creyente hacer. Hacerlo de esta manera, presentar, dice la Biblia, su cuerpo. Ahora, el cuerpo aquí es indicativo de todo lo que somos, no está haciendo referencia solamente al cuerpo físico, sino todo nuestro ser debe de ser rendido al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es culto que Dios pide de nosotros. Esta es una manera en la cual nosotros adoramos al Señor, en la manera que nos ofrecemos a Él, es decir, ofreciéndonos a Él de forma completa, en la santidad que tenemos en Cristo. Ahora, leamos una vez más el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El gran plan maestro de Dios es la redención y la restauración de la humanidad. Desde que Adán cayó, desde que la humanidad pecó en Adán,
el plan de Dios ha sido el mismo. Y lo que ocurrió no agarró a Dios de sorpresa. El plan de que Jesús sería ofrecido como el Cordero de Dios estuvo en la mente de Dios desde un principio. Así que Dios desea que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sabiendo entonces que la voluntad de Dios encierra lo mejor de Dios para el hombre, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos llegar a conocer su voluntad? Yo le puedo dar unas citas bíblicas, pero se lo voy a encerrar por los momentos en lo siguiente. Primero, por medio de la oración. Segundo, por el estudio de la palabra de Dios. Tercero, lo relevante que es para un cristiano que quiere caminar en la voluntad de Dios es que también sea lleno del Espíritu Santo y experimentar en vivo la exhortación que leímos en Romanos 12:2. Ahí se habla de algo que debe de ocurrir para que podamos conocer la voluntad de Dios. Ese algo que debe ocurrir se llama, y ponga atención porque esta frase es muy importante, se llama una transformación en el espíritu de nuestra mente. Es decir, al estar en Cristo, nuestra manera de razonar debe experimentar una transformación, porque por el Espíritu la fuente de nuestro entendimiento ya no es la misma. Estamos en Cristo, por lo tanto, ¿de dónde emanará nuestra forma de razonar? ¿A qué conclusiones llegaremos si estamos en Cristo? Obvio que para nosotros la voluntad de Dios es algo que debemos de conocer, porque por naturaleza tenemos a Cristo en nuestras vidas. Muy bien, quiero que leamos algo relacionado a lo que ya decimos. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 23. Y dice así, es otro mandato: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo habla de que algo se tiene que hacer nuevo en nosotros, que es parte de la nueva creación que somos porque hemos venido a Jesús. Y eso nuevo en nosotros que debe de darse a conocer, que debe de ayudarnos y asistirnos a transitar la vida que agrada a Dios, se le llama la renovación del espíritu de nuestra mente. Vuelvo a decir, tiene que ver en la manera que razonamos, tiene que ver a qué conclusiones llegamos ahora que somos hijos de Dios. Obvio que ya ahora nuestra manera de razonar, nuestros conceptos han cambiado totalmente, porque ahora tenemos una fuente diferente espiritualmente hablando que nos nutre y que nos forma en la manera en que razonamos, en la manera que pensamos. Entonces, un resumen: los conceptos que tenemos de la vida provienen del mundo espiritual, es decir, o provienen del Espíritu de Dios o provienen del Espíritu que opera en el corazón de la gente que está en este mundo, que es el espíritu de Satanás. Así que no nos compliquemos. Tenemos que entender que todo pensamiento y toda acción tiene una fuente, y por eso nosotros tenemos que ver
¿de qué fuente nos estamos alimentando? ¿Con qué fuente estamos conectados? Por lo tanto, la renovación de nuestra mente es esencial para que podamos llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, teniendo esta renovación, teniendo esta transformación por el Espíritu de Dios en nuestra mente, podemos llegar a conclusiones que agradan al Señor. Hay gente que llega siempre a las mismas conclusiones, porque el patrón que gobierna su manera de pensar es un espíritu incrédulo, o es un espíritu que proviene del mismo diablo. Por lo tanto, sus razonamientos los llevan a fracasar en la vida. Y cuando digo fracasar, no me estoy refiriendo que no son prósperos, sino que en sus vidas, moralmente hablando, espiritualmente hablando, no complacen al Señor. Y ese es un fracaso delante de los ojos de Dios, que alguien muera teniendo éxito secular, pero nunca vivió en la voluntad de Dios. Eso es trágico, porque es una vida que se perdió. Ahora, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos la voluntad de Dios? Vamos a contestar esa pregunta, pero quiero decir algo que se me escapó. Nuestro entendimiento, al ser renovado, al ser transformado, nos capacita para discernir, para llegar a conocer y a caminar en la buena, la agradable y perfecta voluntad del Padre Celestial. Por eso es esencial esa experiencia para todos los hombres. Y teniendo esto, llegamos a entender aquello que antes era un misterio, la voluntad de Dios. Entonces, contestemos la pregunta, ¿qué hacemos cuando hacemos la voluntad de Dios? Miremos lo que nos dice la Biblia en el libro de Lucas. Aquí Jesús nos habla acerca de la voluntad de Dios. En Lucas capítulo 11, versículo 2, dice así: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para los creyentes, nuestra conducta y nuestra acción, nuestras decisiones tienen que reflejar aquello que es celestial. La voluntad de Dios es algo que se hace y que se respeta en el cielo. Los ángeles hacen la voluntad de Dios, pero dice que también la voluntad de Dios se tiene que llevar a cabo en la tierra. Entonces, cuando leemos esto, nos damos cuenta lo importante que es descubrir su voluntad. Quiere decir que cuando descubrimos la voluntad de Dios, no solo nos damos cuenta que el Señor es bueno, sino que también empezamos a agradar a Dios. Estamos estableciendo también su reino espiritual en la tierra. Y hago ese énfasis, su reino espiritual, porque todo emana de lo espiritual. Lo que se podría hacer por medio de reglas, por medio de legislación humana o religiosa, no es lo que le interesa al Señor tanto como que el reino haya llegado a nuestro corazón. Si en el corazón tenemos el reino de Dios, es porque hemos recibido a Cristo y es porque estamos haciendo ahora su voluntad. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, damos a conocer el reino de Dios. Es entonces que el reino de Dios se manifiesta. Ya no queda suspendido en una doctrina, en una creencia, en una fe pasajera. Cuando haces la voluntad de Dios, es
Dios dándose a conocer en vivo en tu vida y en la mía. Ahora, la única manera que demostramos amor para con Dios es haciendo su voluntad. Jesús dijo: el que guarda mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Entonces el amor se resume en hacer algo. Amor para Dios tiene que ver con hacer su voluntad. Eso es lo que nos trae relevancia con la fe que profesamos. Entonces, somos salvos por la fe, eso lo establece la Escritura, pero la fe nos hace descubrir y obedecer la voluntad de Dios. El hacer su voluntad es importante porque nos beneficia en todas las formas. No solo complace al Señor, sino que por medio de ella entramos en lo que es bueno de parte de Dios para nosotros. Saber que Jesús es el Señor no es suficiente. Quiero decir esto, porque la única manera que podemos llegar a conocer la salvación es haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 7 y vamos a leer el versículo 21. Mateo 7, 21. El Señor nos hace recordar de algo aquí. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo puedo decir Señor, Señor, porque creo que Jesús es el Señor, pero no es suficiente saber que Jesús es el Señor. La única manera que podemos declarar que Jesús es el Señor es cuando nos sujetamos a su voluntad, es cuando hacemos la voluntad del Señor. Y esto es lo que nos enseña Mateo capítulo 7, versículo 21. Por lo tanto, quiero también que leamos otro pasaje en Mateo que nos ayuda a comprender esto de la voluntad de Dios. Mateo 12, versículo 50. Otra vez Jesús está hablando y nos dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto lo dijo porque se le había presentado en este momento su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Y entonces Jesús estaba reunido con sus discípulos. Y cuando le contestó al mensajero, le dijo: mis hermanos, mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No le estaba faltando el respeto a su familia, sino que simplemente estaba poniendo las cosas en su orden correcto. Que a la hora de definirnos, tenemos que decidir si estamos al lado de Dios o de la familia. Se puede amar a la familia y se debe amar a la familia, pero nunca se debe de amar a la familia más que al Señor. Eso nos trae un conflicto, porque empezamos a darle lugar a cosas que no son voluntad de Dios, debido a nuestro compromiso familiar o debido a un compromiso que también podemos tener de otra manera, donde nos sentimos obligados a darle a alguien su pedido a razón de cuán bondadosos han sido con nosotros, y ahí bajando la guardia y comprometiéndonos, dándonos a conocer como no amantes del Señor. Entonces, hay algo que quiero que entendamos aquí, que la familia de Dios, toda ella, tiene
un constante unificador. Hay un factor que los une y es que hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, la frase hermano no puede usarse liberalmente. Es tan común escuchar a la gente decir hermano como una terminología que hoy en día tiene mucha popularidad debido a la cristiandad, donde alguien que sepa que soy creyente toma la libertad para llamarme hermano, creyendo que eso me define como cristiano. La verdad es de que la frase se usa tanto que es un mal hábito. No tengo que llamarlo a usted cuando me dirijo a usted como creyente con la frase hermano, para así dar a conocer que yo lo considero mi hermano. Mis palabras no son las que tienen peso. Lo que tiene peso es si hago la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, entonces, y yo la hago, ¿qué somos? Somos hermanos. Muy bien. No sé, creo que sí, ya leímos Mateo, capítulo 12. Ahora, cuando hablamos de la voluntad del Señor, entendemos una realidad, y es que la voluntad de Dios se encuentra siempre en un directo conflicto con la voluntad del hombre. Estas dos son irreconciliables, es decir, la voluntad de Dios y la voluntad humana. El hombre natural no busca ni puede hacer la voluntad divina. Es como cuando hablas con alguien y crees que es cristiano porque él dice que lo es, pero al hablar de la voluntad de Dios, ahí te das cuenta que no es creyente, porque no la estima como importante, porque cuando la mencionas con su actitud, con su refutación, con su argumento, la pisa con sus pies. Cuando somos del Señor, estamos por lo menos dispuestos a hacer su voluntad. Digamos que no la estamos haciendo por ignorancia, si se trata de algo en específico, pero de que tengamos la voluntad de querer hacer lo que le agrada al Señor, es sinónimo de ser un hijo de Dios. Pero si la voluntad existe en usted para hacer la voluntad del Señor, si no existe el deseo, ¿quién puede decir que usted es un hijo de Dios? No nos engañemos. El deseo, el anhelo de agradar al Señor proviene de conocer a Cristo. Y cuando alguien quiere agradar al Señor, se sujeta a la palabra, a lo que la palabra le dice, a lo que la palabra le enseña, porque es por medio de la revelación de la palabra que conocemos voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona no hace la voluntad de Dios, podemos deducir sin errar que no conoce a Dios, no tiene a Cristo. El deseo en nosotros para querer hacer su voluntad no viene de ser religiosos, proviene de la vida de Dios en nosotros. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire también otro pasaje que quiero que lea es Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué poderosa es escritura, porque da a conocer quiénes son los hijos de Dios. Aun cuando la voluntad de Dios va en contra de todo lo que sabemos o creemos poder soportar, el instinto espiritual de un creyente en necesidad es siempre el mismo. ¿Cuál? Lo lleva a decir, Abba, Padre, que significa Padre querido, papacito querido. Es el clamor que era típico en un infante en el tiempo romano cuando se dirigía a su padre, de decirle Abba, Padre. Abba es Padre, pero Padre querido. El creyente, según la Biblia, esto le sale naturalmente a él, de someterse, de sujetarse a la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1:9 dice esto: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note eso, que nosotros tenemos la capacidad para conocer el deseo más profundo de Dios, la voluntad divina. Entonces, en la Escritura existen un buen número de pasajes que nos informan cuál es la voluntad de Dios. Es decir, para no quedarse el tema como un misterio de oración, hay cosas por las cuales no tenemos que orar, porque ya sabemos que son voluntad de Dios. Y el que ora para preguntarle a Dios si es su voluntad aquello que ya está escrito, ¿por qué cree usted que está orando? ¿Porque quiere agradar al Señor? No, en ninguna manera. Lo que quiere es ver si Dios ha cambiado de mente. Y Dios no cambia de mente aquello que Él ha preparado para nosotros. No lo va a cambiar. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí tenemos una instrucción bien clara, bien definida, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, que estemos considerándonos que somos del Señor, que debemos, por lo tanto, santificarnos. ¿Qué significa separarnos? Consagrarnos por la gracia y el poder de la fe para que seamos solamente del Señor. Y también abstenernos de toda inmoralidad sexual. Usted sabe que la inmoralidad sexual está de moda. Cada vez hay más perversión en el planeta Tierra. Cada vez hay menos leyes y hay más libertad para que la gente tenga rienda suelta a hacer lo que le place, no lo que le conviene, no lo que agrada a Dios, sino lo que le place. Y le hemos dado libertad total a el espíritu hedonista que hoy en día está tan de moda en el mundo en que vivimos. Así que tengamos cuidado. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, por más que carguen Biblia, por más que congreguen, por más que digan Señor, Señor, porque lo que Dios quiere es que hagamos aquello que Él ya nos reveló como su voluntad. Ahora, también en Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 18, se nos da una linda ordenanza. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire lo que se nos dice. No dice dar gracias por todo, dice dar gracias en todo. Muy diferente. ¿Cómo usted va a dar gracias cuando se quiebre la pierna?
No tiene que darle gracias a Dios por eso. ¿Cómo usted le va a dar gracias a el Señor cuando usted erra y peca? No, pero sí podemos darle gracia en todo. Eso es diferente. Eso significa que no importa la situación, la circunstancia, el creyente da gracias al Señor en todo lugar, en todo momento. Porque aunque la adversidad, las circunstancias son dificultosas, Él siempre está agradecido. Y sabe que el agradecimiento, el dar gracias, es la voluntad de Dios Padre. Ahora, quiero que también veamos el primer libro de Pedro. Primera Pedro, vamos a ir al capítulo 2, versículo 15. Dice aquí: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. ¿Para qué? Para que así no se nos vitupere, para que así no se difame el nombre del Señor. Dios es amor. Y es la voluntad de Dios que no nos falte nada. Dios ha designado darnos todas las cosas, pero las cosas relacionadas con el reino. Mire lo que dice Romanos. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer Romanos 8, el versículo 32. Mire lo que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios quiere darte todas las cosas, aparte de lo más grande que ya te dio, que es su Hijo Jesucristo. Entonces Dios ha decidido darte todas las cosas, incluyendo prosperidad financiera, prosperidad de alma, prosperidad de espíritu, prosperidad de cuerpo. Es el anhelo, el deseo de Él, de que tú estés bien, que no te falte nada. Si en un momento te falta algo, es porque Dios te está pasando por un tiempo para que tú puedas conocer su voluntad. A veces la voluntad del Señor nos lleva a tiempos difíciles, pero ¿cuál es el objetivo? Siempre el mismo, para que conozcamos esa formación que Él quiere y tiene para nosotros, porque nos ama. El amor de Dios nos lleva a dificultades. Es el amor de Dios que nos forma en esos tiempos. Dios es amor, y porque es amor nos da todo, no nos faltará nada. Por eso la voluntad del Señor encierra lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Dios tiene todo para ti, pero tú tienes que ser todo para Él. No podemos esperar que Dios nos dé todo, no honrándole, no buscando su voluntad, no amando sus propósitos, sus deseos. ¿Y qué cosa? Que Dios, aún siendo Dios, será desilusionado, si lo puedo decir así, será rechazado, será refutado lo que Él ha decretado para la humanidad, porque hay cosas que Dios desea, que son parte de su voluntad divina para el ser humano, y muchos no la van a recibir, esa voluntad. Muchos no descubrirán esa voluntad. Y explicamos la diferencia que hay en la palabra voluntad de Dios en la Biblia. Dijimos que una es el decreto soberano de Dios, que nadie lo puede cambiar, y
Las otras son dictámenes de Dios que requieren que el hombre los abrace para poseerlas. Muy bien, le dejo con esto y oro que usted siga creciendo en el conocimiento de la voluntad de Cristo para su vida.